que el asistente hoy no me vino. Bien. ¿Estamos listos? Ya. Bien, hermanos. Que Dios los bendiga una vez más. Mire qué bonito, qué trabajo tan bonito. ¿No le gusta eso? A mí me gustó. No sé. Pensé que lo hice bien. Esta vez le di un poquito de colorido, aunque sea en esa página. Como ya saben, hermanos, estamos en una serie de exposiciones, estudios acerca de la doctrina de las Escrituras. Y no sé si saben ya por qué número vamos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuántas llevamos ya? ¿Esta sería cuál? No. Y la octava. Sí, la octava. Muy bien. Tenemos 7 y vamos para el tema número 8. Así que esta es la octava exposición sobre la doctrina de las Sagradas Escrituras. Muy importante, hermano, los fundamentos que estamos dando aquí. Algunos se han acercado y ha sido una bendición. Yo mismo, a pesar de que ya la he estudiado, esta doctrina, cada vez que la miro, veo cosas que no veía y aprendo más. Y esa es la intención, aprender para luego aplicar. Si usted no aprende, no puede aplicar nada. Primero hay que aprender, procesar y luego, ok, Señor, esto es lo que tú quieres que haga. Y en este caso, en lo que es esta serie de estudios acerca de la doctrina de la palabra, lo que Dios quiere es que entendamos los aspectos de la palabra de Dios para luego obedecerla. Esto no es para que se vea bonito en una plática que usted haga con otra persona y diga, guay, yo sí sé, mire, yo aprendí en la iglesia tal y tal cosa, así que conmigo no te metas. No, eso no es la intención. Es aprenderlo, apreciar lo que tenemos aquí, hermanos, la palabra de Dios escrita. Ponga a pensar en eso. Dios está hablando a través de ella. Y luego aplicarla a nuestra vida para ser de bendición a nuestra vida. Porque la palabra de Dios es suficiente. Y ese es precisamente el tema de hoy. La suficiencia de las Escrituras. Ahora, rapidito, como de costumbre, me gusta siempre darle un poquito de repaso. Y ya hablamos en exposiciones pasadas que la Biblia hace de sí misma 4 afirmaciones que dividimos en 4 categorías, que ven ahí 3 y luego la 4, que es la de hoy. Y la Biblia afirma tener autoridad. ¿Y qué es eso de autoridad? Bueno, esto es, como lo ven allá, todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. Todas, no algunas, todas. Son palabras de Dios, de manera que no creer o desobedecer alguna de ellas, de esas palabras, es no creer o desobedecer a Dios mismo. Segundo, hablamos también que la Biblia afirma de sí mismo tener claridad. Aquí una hermana, bueno, varias hermanas se me acercaron, pero sobre todo una, y me dijo, pastor, ese mensaje fue todo para mí. Me dio pela, porque yo tenía tantas confusiones y pensaba que la Biblia pues, era confusa, ¿para qué leerla o leerla aquí o picar allá? No. La Biblia es clara. Como un Dios que nos provee su palabra nos va a dar un libro que no lo podamos entender? Él quiere que entendamos y conozcamos su voluntad. Por tanto, la palabra de Dios es clara, tiene claridad. Entonces la Biblia afirma tener claridad, y esto es, como ven allá, la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas las puede entender todo el que la lea con la ayuda de Dios. Todo el mundo que la lea la puede entender con la ayuda de Dios y está dispuesto a seguirla. Si se recuerdan, en tiempo atrás hablamos que incluso la persona inconversa, pero la persona inconversa o que no es creyente, que desea buscar la verdad, si la desea de corazón, Dios le va a abrir la puerta para que la entienda y llegue a recibir o a obtener la salvación.
Así, a ese Dios es que le servimos. Entonces, la Biblia afirma ser clara. Tercero, hablamos que la Biblia habla de sí mismo y afirma ser necesaria. La Biblia es necesaria. La Biblia es necesaria para el conocimiento del Evangelio. Sin la palabra de Dios no puede conocer la gente el Evangelio, porque el Evangelio se encuentra ¿dónde? En la Biblia, la palabra de Dios. Para mantener la vida espiritual, usted no puede crecer espiritualmente si no se profundiza en la Biblia. Entre más estudiamos la Biblia y nos profundizamos, más fuerte y más usted crece en el Señor. Más sabiduría obtiene de ella para su vida y para los que le rodean. Entonces, repito, la Biblia es necesaria para el conocimiento del Evangelio, para mantener la vida espiritual y para el conocimiento cierto de la voluntad de Dios. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Pues lea la Biblia. Y entre más la lee y entre más la entendemos, más conocemos la voluntad de Dios, que es buena y perfecta. Pero también hablamos que la Biblia no es necesaria para saber que Dios existe. Aunque no tengamos la Biblia, aunque no la leamos, cualquier persona puede ver que existe un Dios, porque tenemos la Biblia en el universo. Salmo 19, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Podemos ver a Dios en la creación. Entonces, pero no es necesario para saber que Dios existe ni saber algo de su carácter y las leyes morales. Podemos saber algo de su carácter aunque no tengamos la Biblia. ¿Qué podemos ver? Podemos ver el poder de un creador, de un Dios poderoso. No podemos ver su carácter en otros detalles como la expresión de amor de Dios o misericordia y otros atributos que, dicho sea de paso, más adelante nos vamos a tirar ahí a conocer la doctrina de Dios. Eso es, hermano, hermoso. Pero sí podemos conocer algo del carácter de Dios en este aspecto. Podemos conocer el poder de un ser supremo, de Dios. Y las leyes morales. ¿Cómo conocemos las leyes morales? ¿Cómo las sabemos aunque no tengamos la palabra? Su conciencia. Usted y cada ser humano que existe en este planeta tiene una conciencia que Dios le instaló ahí. Y esa conciencia es como una alarma que le dice, malo, malo, o luz verde, no, eso está bien. Y sigue. A pesar de que no tengamos Biblia, y eso ya es raro, pero se puede conocer a Dios de esta forma. Bueno, vamos a continuar. Entonces, la definición de la suficiencia de la Biblia. Vamos a ver, entonces, hoy vamos a tratar con la cuarta afirmación que hace la Biblia de sí mismo. ¿Cuál es la cuarta afirmación que hace la Biblia de sí mismo? Pues la Biblia afirma que es suficiente. A la Biblia no le falta nada. Tiene todo lo que Dios quería que tuviera. Es la palabra de Dios. Dios no tiene que editarla. Ay, se me olvidó ponerle este texto, esta palabra. No. Dios no tiene que editar. Porque Dios conoce todo. Sabe todo. Por tanto, vamos a ver entonces la definición de la suficiencia de la Biblia. La suficiencia de las Escrituras se puede definir como sigue. Pueden ver la definición en pantalla. La Biblia contenía, o debo decir, la Biblia contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga. Repito, la Biblia contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para la salvación, para confiar completamente en Él y para obedecerle completamente. Repito la definición. La Biblia contiene todo lo que necesitamos. Tú no necesitas más de eso. Para la salvación, para ser salvo, para confiar completamente en Él y para obedecerle completamente. Bueno, la voy a dejar atrás para que la puedan copiar. Me excusan que le pasé. Bueno.
Bueno, entonces solamente en la Biblia es donde debemos buscar las palabras de Dios. Las palabras de Dios no las va a encontrar en otro libro que no sea la palabra de Dios. Así dice el libro. No lo va a encontrar en el libro de Mormón, no lo va a encontrar en los Atalayas, no lo va a encontrar en otros supuestas revelaciones, no lo va a encontrar en un hermano, en una hermana que dice que habló de parte de Dios y que tiene una revelación para ti y bla, 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 bla. No, no lo va a encontrar. Está toda aquí. ¿Ok? Eso es importante subrayar esto. Solamente en la Biblia es donde debemos buscar las palabras de Dios para nosotros y con eso nos debe bastar. Con eso es suficiente. Vamos a ver entonces lo que afirma la misma Escritura. Vamos a ver algunos versos que le voy a compartir aquí. Lo pueden ver en pantalla. Si no pueden captar el verso, al menos copien la cita para que la tengan si lo desean. Deja ver si más adelante tengo el tiempo y podría traerle un tipo de bosquejo, pero no importa. Estas conferencias, hermanas, están en video en YouTube, la estamos bajando. Así que usted puede ir allá, Iglesia Cordero de Sion, boom, le salen todas, incluyendo la de hoy, pero tiene que esperar unos días. Entonces, vamos a ver algunos versos, lo que afirma la Escritura misma acerca de la suficiencia de la palabra. Pablo le recuerda a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15 y dice: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Desde la niñez Timoteo conocía las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación. Ahí estamos viendo la suficiencia de las escrituras para la salvación. En este caso, Pablo le está hablando a Timoteo que ya la conocía. Puede darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Esto nos indica que las palabras de Dios son suficientes para ser salvos, suficiente para darnos la sabiduría necesaria, como dice el verso, para la salvación. Vamos a ver otro verso que afirma esto, que estamos entonces en el Salmo 119:1. ¿Quién ha leído el Salmo 119? ¿Verdad que es cortito? Ya, bien. Todo ese Salmo 119, ¿sabe de qué trata? De la suficiencia de la palabra de Dios. Léalo, se va a gozar. Pero no podemos predicar sobre ese salmo porque no salimos de aquí en mucho tiempo, muy largo. Pero el Salmo 19, por si no lo sabía, el Salmo 19 es un compendio del Salmo 119. Es un resumen. Solía ser el 19 al menos. Y tendrá una idea de lo que dice el Salmo 119. Bueno, lean ambos como quieran. Entonces, otros pasajes indican que la Biblia es suficiente para equiparnos para vivir la vida cristiana, como el Salmo 119:1, que dice: dichosos los que van por caminos perfectos. Esta frase es bien interesante. Dichosos o felices los que van por caminos perfectos. Luego explico. Los que andan conforme a la ley del Señor. Y este verso muestra que los que son perfectos son los que andan en la ley del Señor. En otras palabras, si usted quiere que Dios lo considere a usted perfecto, lea y obedezca las Escrituras. Para Dios, la mujer y el hombre perfecto, usando la palabra sinónima, la persona completa, es aquella que lee la palabra y la aplica. Para Dios, entonces, tú eres considerado como una persona perfecta porque estás viviendo en la línea que Él desea. Estás pensando y estás actuando como Él desea por medio de su palabra. Entonces, se nos indica que lo que Dios requiere de nosotros
se encuentra escrito en su palabra. El hacer todo lo que la Biblia nos ordena es ser perfectos ante los ojos de Dios. Vamos a ver entonces el Salmo 19:9, otro verso que nos indica, y este verso era el verso tema de los jóvenes aquí y en otras iglesias. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, con obedecer la palabra de Dios. Y aquí está hablando del caminar en la vida. Aquí habla de vivir una vida íntegra. En esta vida, la única manera que se puede vivir una vida íntegra, y en este caso le está hablando en particular a los jóvenes, aunque se aplica a cualquier persona, es conociendo las Escrituras. Ahí vemos la voluntad de Dios y aplicándola. La Biblia es suficiente, eso es lo que quiero que entiendan, para vivir una vida íntegra. Hubo un tiempo atrás, ahora no recuerdo bien el testimonio, pero un padre y una niña que estuvieron viviendo en un bosque, desconectado del mundo entero. Solamente tenía la Biblia. Y la niña era pequeña, y la niña, el papá la educó mientras creció en ese bosque, solamente con la Biblia. Luego que esa niña salió, la encontraron a ellos, salieron al público, y cuando vinieron a comparar otros jóvenes con esa niña, o sea, otras niñas con esa niña en cuanto a conocimiento, la niña que estaba en el bosque, siendo educada por su padre y por la palabra, era mucho más sabia e inteligente que los niños que estudian en la escuela secular. Porque la Biblia le da sabiduría al simple y enseña, tiene lo necesario para poder vivir una vida íntegra. Y eso es lo que dice el texto aquí en Salmo 119:9, nos indica que los jóvenes pueden llevar una vida íntegra. Hermano, yo no fui perfecto. Yo hice algunas cositas malas. Y si le pregunto a usted, no sé. Puede ser que sea peor. Pero, desde el momento que yo aprendí a temer a Dios y a temer su palabra, dentro de lo que cabe como joven, porque uno es ignorante y hace sus cosas, traté de vivir una vida íntegra. ¿Sabe qué me ayudó a vivir una vida íntegra? Sin meterme en asuntos que muchos muchachos están. La palabra, el temor a Jehová. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temer a Jehová. Temer a Jehová no es tenerle miedo, que me mata, no, es respeto. Respetar quién es Dios. Muy bien, un temor reverente, esa es la palabra, sí. No es un temor de miedo, es un temor reverente, que uno sabe quién es Dios, sabe que debe respetar los mandamientos de Dios, porque si no me va a ir muy mal. Cada vez que hacemos lo que nos da la gana, topamos contra la pared. Pero cuando obedecemos a Dios sumisamente, qué alegría, hay paz, hay sufrimiento, pero hay tranquilidad en la conciencia de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces este texto es muy importante para los jóvenes. Nos indica que los jóvenes pueden llevar una vida íntegra viviendo conforme a su palabra. La palabra es suficiente para vivir una vida limpia. Es suficiente, hermano. Vamos a ver otro verso donde estamos. Esta es la base bíblica para expresar algo de la suficiencia de las Escrituras. Dicho sea de paso, entre paréntesis, hoy vamos a dar esta parte sobre la suficiencia de las Escrituras, pero dado que el tema me apasiona tanto y hay más que dar, el domingo que sigue, con la ayuda de Dios, si Dios me ayuda así, quiero hacer una segunda parte de este tema, porque es que es muy rico y hay otras partes que en esta ocasión no pude abarcar. Bueno, segunda de Timoteo 2, 3, 17. Segunda de Timoteo 2, 3:17. Dice, desde la niñez, yo leí eso, ¿sí? Sí, lo leí. Ok,
Simplemente quiero hacer la afirmación final. Segunda de Timoteo 3:17 afirma que Dios dio la Biblia con el propósito de que podamos estar enteramente capacitados para toda buena obra. ¿Usted quiere estar capacitado para toda buena obra? La Biblia te dice, es suficiente para no poder vivir en esa forma. Vamos a ver. Ahora, vamos a ver el primer punto en cuanto a la suficiencia de las Escrituras. Lo que vimos ya fueron las bases bíblicas y hay más que esto, que hablaremos, si Dios lo quiere, el domingo que viene, sobre todo en el Salmo 19. Ya predicamos de eso hace mucho, hace como 3 años atrás o 4, pero lo vamos a traer otra vez. Pero primero, la Biblia es suficiente para hallar todo lo que Dios ha dicho sobre temas particulares y dar respuesta a nuestras preguntas. Voy a leerlo otra vez. La Biblia es suficiente para hallar todo lo que Dios ha dicho sobre temas particulares y es suficiente para dar respuestas a nuestras preguntas. El asunto es que hay que buscar. Pero a veces lo que hacemos es, pero pastor, dígame usted. O déjame buscar Google. ¿Tú me sigues? O que me caiga del cielo, déjame orar a ver si Dios me tira la respuesta en la mente. No, hermano. Jesús dijo que hay que escudriñar las Escrituras porque ellas hablan ¿de quién? De mí. Escudriñar significa hay que las pestañas, como decimos nosotros, hay que quemárselas. Usted tiene que abrir la Biblia, leer, meditarla. Si no entiende algo, la Biblia es clara y se puede entender, pero hay algunas cosas que son más difíciles. El mismo Pedro lo admitió. Pedro dice, bueno, hay cosas difíciles de entender que nuestro hermano Pablo escribió, porque Pedro, que era apóstol, había cositas que no le entendía muy bien, porque no tenía tanta profundidad como el apóstol Pablo. Sí, hay cositas que son más difíciles. Bueno, usted tiene ayuda. Hoy día no tiene excusa, hermano. Mira, yo tengo libro allí, Biblias de estudio, comentarios. Lo más que tiene es cómo buscar para entenderla mejor. Bueno, vamos a seguir. La Biblia es suficiente para hallar todo lo que Dios ha dicho sobre temas particulares y dar respuestas a nuestras preguntas. Entonces, por medio de la palabra de Dios, podemos llegar a conclusiones claras respecto a muchos temas sin tener que buscar en otras fuentes interminables, como sería la historia o algunos sentimientos que me vienen a la mente. ¿Será esto? Yo interpreto esto, o impresiones que nos vienen a diario a nosotros. Nosotros no tenemos que adivinar acerca de un tema en base a lo que yo creo, a lo que siento, a lo que se me dijo, o a la historia, ir por allá. Déjame buscar un libro de la historia que se escribió 2 o 3 siglos atrás para entender un tema. Usted en la palabra de Dios puede estar seguro que ese tema particular que enseña la Biblia, usted va a ir y puede entenderlo, porque Dios dejó temas particulares para entender y para ver ahí en las Escrituras. Podemos hallar lo que Dios requiere que pensemos o hagamos en aspectos o cuestiones morales o doctrinales. Dios no nos ha dejado ahí a la deriva. Podemos ver asuntos que Dios requiere que nosotros pensamos. ¿Usted quiere saber cómo Dios quiere que usted piense? Bueno, la Biblia dice. ¿Qué cosas usted debe hacer en su vida personal, moral? La Biblia dice. ¿Qué cosas usted debe de creer en cuanto a la enseñanza bíblica? Pues ahí hay doctrinas que usted debe de leerla. Esta mañana precisamente tocamos un poquito de eso, sobre esa temática. Por ejemplo, la Biblia trata sobre el matrimonio, sobre el divorcio. Hermano, cuando usted lee en la Biblia sobre el matrimonio, la Biblia habla bastante del matrimonio y te dice
sobre el matrimonio, asuntos de sexo. Es tan simple. Váyase a 1 Corintios 7 y ahí da Pablo una cátedra. Algunos que tienen problemas sexuales, otros que tienen problemas de matrimonios con los padres. La Biblia dice claramente qué hacer. La cuestión de los padres y la suegra, claramente. Lo que hay que indagar y buscar. Efesios 5 y capítulo 6 de Efesios habla de eso. Génesis habla de eso. Habla del origen, de la procreación, etcétera, etcétera. La Biblia trata el asunto del divorcio, algo tan controversial hoy día. Pues la Biblia trata del tema. La persona de Cristo, ¿quién es Cristo? La obra del Espíritu Santo en nuestra vida, etcétera, 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 etcétera. Hay muchos temas particulares que la Biblia habla y en vez de ir a otras fuentes o yo imaginarme algo que me contó abuela y aquel y el otro, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. En otras palabras, como dice acá, la doctrina de la suficiencia de la Biblia afirma que es posible estudiar teología sistemática, o sea, esos son temas puestos en orden, y ayer me hice de un librito más de teología sistemática. Teología sistemática es, digamos, usted busca desde Génesis a Apocalipsis un tema, digamos que sea el tema de Dios, o el tema de Jesucristo, o el Espíritu Santo. Entonces, lo que se ha hecho es que se toma el tema de Dios mirando Génesis hasta Apocalipsis y se agrupa en un sistema y se pone en un libro. Y ahí tiene todo lo que dice la Biblia desde Génesis y Apocalipsis en ese libro de teología sistemática que trata del tema. Entonces, la doctrina de la suficiencia de la Biblia afirma que es posible estudiar teología sistemática y hallar respuestas a nuestras preguntas. Si usted necesita un libro de teología sistemática básica gratis, dígale a Edwin Flores, a Gerson y a Emilio, que lo tiene en inglés, que yo se lo he regalado en PDF y lo puede obtener. El que maneja el inglés, Emilio es el hombre. Y hay un libro de teología sistemática de casi 1000 páginas gratis en internet. Y a mí me costó dinero. Lástima que no me enteré antes. Y ahora puede leerlo. Lo hay en español también, como le dimos a Edwin y le dimos a Gerson. ¿Ok? Bueno, algunas aplicaciones. Vamos a pasar esto ahora. Algunas aplicaciones. Casi todo lo que vamos a continuar ahora, hermano, hablando, es sobre este punto. Es un poco más práctico. Y vamos a ver algunas aplicaciones prácticas de la suficiencia de la Biblia. Primero, la doctrina de la suficiencia de las Escrituras debe ser un estímulo para examinar la Biblia en busca de respuesta. O sea, el entender o el aceptar la doctrina de la suficiencia de Dios nos debe estimular a buscar, ¿dónde? En la Biblia. La suficiencia de la Biblia debe animarnos para tratar de descubrir lo que Dios quiere que pensemos en cuanto a algún asunto doctrinal en particular o lo que Dios quiere que hagamos. Por ejemplo, eso para darle un ejemplo. En la Biblia nos enseña de asuntos doctrinales particulares. ¿Qué Dios quiere que yo sepa de Él? De Cristo. ¿Qué Dios quiere que yo sepa del Espíritu Santo? ¿Qué Dios quiere que yo sepa del servicio a Él? ¿Cómo conducir un servicio? Pues la Biblia dice. Dios quiere que yo sepa que Él es Dios, creador y sustentador de todas las cosas. ¿Dónde está eso en la Biblia? Dios quiere que yo sepa y que piense correctamente de Él. Que Cristo no es un mero profeta humano, como Mahoma o como otro hombre. No, Cristo es más que un ser humano. Cristo es Dios encarnado. Él quiere que sepamos eso.
Y la manera que lo podemos saber es en la Biblia. ¿Qué Dios quiere que sepamos de Él en cuanto al Espíritu Santo? Pues Él quiere que entendamos que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza activa. Él es una persona que tiene sentimiento, que tiene voluntad. Él es el que da los dones. ¿Me entiende? ¿Cómo usted va a llegar a ese conocimiento? Solamente si lee las Escrituras. Si busca otra fuente, no la va a encontrar. ¿Ok? Pues esos son algunos ejemplos. A eso me refiero cuando digo acá que la suficiencia de la Biblia debe animarnos para tratar de descubrir lo que Dios quiere que pensemos en cuanto a asuntos de doctrina, de enseñanza bíblica, o lo que Dios quiere que hagamos en alguna situación en particular. Por ejemplo, ¿cómo nosotros debemos dar un servicio a Dios que sea agradable a Él? Hay cosas que a Dios no le agrada. Dios designó en la palabra cómo Él quiere ser adorado y cómo debe conducirse un servicio. No en cuanto al horario, no en cuanto a otras cosas, sino en cuanto a la actitud que debemos de tener. Eso está en la Biblia. Si no la leemos, daremos un servicio que no agrada a Dios. ¿Me sigue? No sé si me siguen. Ok. Nos debe animar saber que todo lo que Dios quiere decirnos acerca de este asunto se halla en la Biblia. Aunque esto no quiere decir que la Biblia contesta todas las preguntas. ¿Contesta la Biblia todas las preguntas? No, busque ahí a ver si me dice cómo arreglar un carro. Usted tiene que ir a un mecánico. Y otras cosas. La Biblia dice claramente en Deuteronomios 29:29, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios. Hay cosas secretas que son de Dios, Él no nos las ha revelado, no nos las va a revelar y no están en las Escrituras porque son cosas secretas que solamente Él sabe. Pero sí, cuando nos vemos frente a algún problema en nuestra vida, podemos ir a la Biblia confiando que en ella Dios nos orientará en cuanto a ese problema. ¿Usted tiene algún problema de ansiedad? ¿Tiene algún problema que resolver? Pues la Biblia dice cómo. Dice que busque a los ancianos de la iglesia, dice que ore a Él, dice que si tú le pides, Él te da sabiduría. Hay muchas cosas que dice la Biblia. Te dice cómo hacer y no hacer. Dice, por nada estés afanoso. Si no, en vez de estar afanoso, háblame a mí, comparte conmigo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la vas a sentir, va a ser sobre ti. La Biblia nos da instrucciones para la vida práctica. Continúo. Por supuesto que hay algunas cosas que la Biblia no responde directamente. Ejemplo, ¿qué orden del culto debemos seguir los domingos? La Biblia nos dice, bueno, todas las iglesias mías tienen que hacer los cultos los domingos a las 10 de la mañana. Y tiene que haber música de este tipo. Y tiene que hacerse la Santa Cena todos los días, etc. Cosas así, la Biblia nos da esos detalles, eso lo deja a nuestra albedrío, ¿no? Nosotros decidimos cómo lo hacemos. ¿Qué más? ¿Cómo debemos orar en el servicio? Dios no nos dice cómo debemos orar, si alzamos las manos, si no las alzamos, si gritamos, no gritamos, si nos acostamos o si nos arrodillamos. No dice exactamente cómo lo debemos hacer. ¿Qué más? ¿O a qué hora debemos comer durante el día y cosas así? ¿A qué hora usted come? Yo no sé y tampoco me interesa. Usted decide cuando come, cuando tiene hambre. Pues la Biblia no está en esos asuntos, son nuestros, ¿no? ¿Qué más? Pero en muchos otros casos hallaremos dirección clara y directa del Señor que nos equipará para toda buena obra, como dice 2 de Timoteo 3:17. Ok, entonces el primer punto que vimos es que la doctrina de la suficiencia de las Escrituras debe ser un estímulo para examinar la Biblia en busca de respuestas, porque sí las tiene. Número 2, vamos al segundo punto.
La doctrina de la suficiencia de las Escrituras debe ser una advertencia de no añadir nada a la Biblia. Y ya usted sabe el problema. El problema que tenemos con las sectas. No solamente las sectas y algunas iglesias que hacen esto, le agregan, se emocionan demasiado y le ponen cosas que la Biblia nunca dijo, que Dios nunca dijo. Vamos a ver. ¿Dónde me quedé? En el punto B, ¿no? Por ejemplo, los mormones, ya usted sabe. Usamos estos ejemplos, hay muchos más, pero son los más que usted se puede relacionar y entender. Los mormones afirman creer en la Biblia, pero al mismo tiempo afirman que el libro del Mormón tiene autoridad divina. Ya vimos esto en otras clases, ¿no? Ellos tienen el libro de la Biblia y dicen, no, nosotros creemos en la Biblia, pero tenemos el libro Mormón también, que José Smith Dios le reveló. Lo que pasa es que cuando usted trata de agregarle a la Biblia otra cosita, pues se convierte en que la cosita que usted agregue es donde usted se enfoca. Y entonces abandona a la palabra de Dios. ¿Ve? Porque le da el mismo valor, el mismo nivel de inspiración que no tiene. Tenemos también los de la ciencia cristiana que afirman creer en la Biblia, pero en la práctica sostienen que el libro de Ciencia y Salud, eso es otro libro aparte, porque una cosa bien obvia para la secta es que siempre tienen la Biblia más algo más. No es la Biblia suficiente, es la Biblia más algo más. Con la ayuda de Dios, ya el domingo que viene le compartiré más sobre que así pasa con el asunto de la psicología. Ahora pues es la Biblia, pero la Biblia no es suficiente para poder aconsejar. Hay que algo más, la psicología y la psiquiatría. Yo me pregunté, Pablo, ¿cuándo fue un psicólogo Pablo? Pedro, eso no existía. La psicología fue hace apenas 100 años atrás que se inventó ese asunto. Y todos los que inventaron la psicología eran ateos. Lo voy a dejar para el domingo que viene. Bueno, entonces, las ciencias cristianas, como ya dije, por el libro Ciencia y Salud de Mary Baker Eddy, está al mismo nivel o por encima que la Biblia en autoridad, de acuerdo a ellos. Y así los testigos de Jehová, que ustedes saben que tienen la Biblia cambiada, Nuevo Mundo, y tienen los atalayas y la otra revista, muchas cosas. Y todo estos son sectas que ponen por encima a sus escritos, por encima de la palabra de Dios. Incluso en algunas iglesias cristianas a veces se comete este error cuando algunos van más allá de lo que la Biblia dice y asevera con gran confianza nuevas ideas en cuanto a Dios o al cielo, basando sus enseñanzas no en la Biblia, sino en su propia especulación, o incluso en experiencias de morir y volver a vivir. Hermanos, ¿cuántos testimonios ustedes no han escuchado por ahí? Yo fui al cielo, yo morí, fui al cielo, vi allá el infierno. Bueno, uno ve en el infierno, porque yo no sé, algunos hacen los dos. Conozco testimonios de personas que fui al infierno, estuve allá y describe el infierno. Cuando usted mira esa descripción, pero la Biblia no, it doesn't match, ¿cómo se dice? No pega. Entonces tú tienes conocimiento de cosas del infierno que en la Biblia no está. Y Pablo, que fue el siervo de Dios, dice que hay cosas que vio en el cielo, también cuando otros van al cielo. Algunos van solamente al cielo. Esto es de película, hermano. Y otros van al infierno y al cielo, porque tienen una conexión tremenda con Dios. Te describen el cielo y cuando lo vienes a ver no se parece nada al cielo que está en la Biblia. Tienen unas cosas ahí extrañas. Dicho sea de paso, hace poco ustedes saben, no sé si saben, que se hizo una película, se escribió un libro de un niño que supuestamente fue el cielo y el infierno. Libro bestseller. Y la película la vi yo. Y toda la iglesia y todo el mundo, yo era un hombre que vino aquí de visita, yo no era pastor, y tenía el libro, y yo le dije, eso no va, por poco me da con el libro. No pasó hace un tiempo atrás que se descubrió y se confesó el niño, era un niño, ahora es un jovencito,
que eso nunca pasó. El padre manipuló ciertas cosas, se hizo una película, se hizo de dinero y nunca pasó. Y aquí estamos, todavía están en la librería. Yo he ido a la Barnes & Noble y a otros, y miro el libro, está ahí. Todo falso, admitido por la madre del niño y admitido por el mismo niño que eso no pasó. Y aquí venimos nosotros los tontos, que no leemos, no estudiamos la palabra, lo leemos, santo, qué bendición, y hacemos una serie de estudios en la iglesia basado en un libro que es falso. ¿Me siguen, hermano? ¿Me están siguiendo? Por favor. Bien. Me disculpan si me emociono, pero es que estas cosas me sacan de las casillas, como decimos nosotros. Ok, entonces, ¿dónde me quedé? Experiencias de gente que muere, que vuelve, que va al cielo, que vuelve, que ve cosas, y no está en la Biblia. Ese es el problema de añadir a la Biblia. Y de depender de las especulaciones y de las experiencias personales. Tercero, la doctrina de la suficiencia de las Escrituras debe ser una advertencia de no tomar ninguna otra revelación de Dios igual a la Biblia. Estoy en el punto C. No debemos poner ninguna revelación moderna que afirme ser de Dios al mismo nivel de la autoridad de Dios. Ya yo he hablado de esto aquí tanto que ustedes se tienen que cansar de mí. Porque este es un mal que heredó el movimiento pentecostal. Gracias a Dios que ya se está arreglando en muchos lugares, pero todavía sigue en vigencia. Sigue en vigencia este asunto. En el movimiento pentecostal carismático, algunos han afirmado que Dios les da revelaciones para el beneficio de la iglesia, y aún algunos de iglesias no pentecostales carismáticos, porque también los hay, han dicho que Dios les guió, les dirigió de cierta manera. De cualquier forma, tenemos que tener cuidado de no permitir que se le dé a tales supuestas revelaciones el mismo nivel de autoridad que la Biblia. Dios dirige, el Espíritu Santo nos dirige a la verdad. Pero la verdad que el Espíritu Santo nos dirige es ¿a quién? A Cristo, a Cristo, a Cristo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo nos guía a través de su palabra, su palabra, su palabra. Ahí está su voluntad. Hay impresiones que el Espíritu Santo nos da en algunos momentos para que no hagamos una cosa o no hagamos la otra. Después entendemos, oh, fuiste tú, Espíritu Santo, que me estabas guardando. Pero de ahí a tratar de, Dios me reveló, haz esto, haz lo otro. Hermano, no le haga caso a nadie que venga con ese cuento. Nadie. Porque está poniendo al mismo nivel de las Escrituras esa revelación. Y no puede ser. Ya Dios reveló su palabra y está completa. ¿Ok? Vamos a seguir. Entonces, debemos insistir que Dios no nos exige, escuche esta frase, Dios no nos exige que creamos u obedezcamos ninguna profecía que nos den y que la Biblia no la confirme. Si alguien le viene con un cuento chino, que Dios me habló y me dice que te diga. Así que empiezan. Palabra de Dios. Una falsa humildad, es un ego como que se le sale, con una autoridad que no es de Dios. A decirle ciertas cosas, usted párelo en seco. Usted escuche, si va en línea en la Escritura, déjelo pasar, ok, y ya. No se asombre, no se, ay, es Dios que... No. Si va en línea las palabras no hay problema, si va en línea, pero ya tenemos la palabra profética más segura en la cual hacemos bien poner atención. Y si tenemos la palabra profética más segura, quiere decir que las demás no son tan seguras como esta. Entonces, ¿por qué usted va a intercambiar una profecía que no es segura de una persona que quizás fue que comió mucha chuleta y arroz por la noche, o tiene cosas que decirle y utiliza el papel de que es Dios para decirle unas cuantas verdades que estaba a tiempo que quería decirle, y luego le dice que dio otras cosas? Algunos son buen intencionados, no es que lo hacen por maldad, lo hacen por ignorancia. ¿Me sigue?
Y le gusta pues decirle a todo el mundo profecía, y su vida y la vida de su casa está destruida. ¿Y por qué Dios no le habla de que arregle sus cosas? Pero está todo el mundo diciéndole que arregle su vida. ¿Me están siguiendo, hermanos? Y ustedes saben más de esto. Concluyo con esta frase: la Biblia contiene todas las palabras de Dios que necesitamos para confiar en Dios y obedecerle completamente. Por eso tenemos tantos problemas. Bueno, no me quiero meter ahí, hermano, porque eso es otra prédica. Tantos problemas y traumas en las iglesias y gente que ya no quiere saber de la iglesia. Tantas supuestas profecías y las mismas personas a veces ni están en la iglesia, ni ya abandonaron a Dios, nunca tuvieron una relación con Dios. Pero ese no es el tema. Ok, avívanos. Bueno, la doctrina de la suficiencia de las Escrituras debe ser, pues estoy en el punto, no le dije ya, por aquí estoy. En el D. La doctrina de la suficiencia de las Escrituras debe ser una advertencia a no añadir más pecados. Hablamos de doctrina, ahora estamos hablando de pecados. Gente que todo el mundo es pecador y él no, o ella. Una advertencia a no añadir más pecados ni requisitos que los mencionados en la Biblia. Y aquí, si me dejo llevar, no salimos hoy. Pero basta decir, con respecto a vivir la vida cristiana, la suficiencia de la Biblia nos recuerda que nada es pecado si no está prohibido en la Biblia. Ya sea que esté prohibido en la Biblia de manera explícita, directa, clara, o esté prohibido en la Biblia de manera implícita. Si no está en la Biblia y no determina la Biblia que es pecado, no le haga caso a nadie. Y hoy esta mañana estábamos hablando de eso. Que Dios me reveló, hermano, en esta anoche, y vengo aquí a decirle que ustedes, mujeres que usan y se pintan el pelo, ustedes están en pecado. Santo, siento la presencia, porque hacen todo ese show. Y yo le digo, por favor, no lo hagan, porque si no, son unas Jezabeles. Ya usted sabe, estoy haciendo un drama para que ustedes entiendan. Y le puedo dar miles de ejemplos en esa línea. ¿Qué usted hace? Si usted entiende que la Biblia no condena eso en ningún lado explícitamente, ni implícita, usted ignora eso. Es más, lo baja. Si yo soy pastor, inmediatamente le pongo aquí, yo tenía el pastor que la iglesia que viva, es que ahí yo aprendí mucho. Él los quitaba inmediatamente. Cuando venía alguien con una necedad así, venía al ladito, se le paraba. Le tocaba así, apágueme el micrófono, tome asiento, vamos a orar, vamos a cantar el próximo cante. Ya, porque esas cosas no se pueden tolerar ni permitir. Son disparates, hay que educar a la persona, entonces hay que llevarlo aparte y decirle, hermano, ¿por qué te hace eso? ¿De qué usted habla? Si usted tuvo una experiencia así y Dios le dice a usted que no se pinte el pelo porque usted no sé qué, se le cae o lo que sea, pues no lo hagan. Amén. Perfecto. Pero no trate de su experiencia personal involucrar a los demás. ¿Me siguen? Bueno, hoy tengo ganas de hablar, no sé qué pasa. Seguimos. Entonces, ¿a dónde me quedé? Ok, repito la frase. La suficiencia de la Biblia nos recuerda que nada es pecado si no está prohibido en la Biblia, punto. Implícita o explícitamente. Voy a leer una cita del teólogo Grudem, del cual yo tomé gran parte de esta información, y él dice, me gustó la cita porque él da un buen ejemplo y una explicación sobre este asunto. Grudem comenta y dice, no debemos añadir, escuche esto, no debemos añadir prohibiciones a las que ya constan en las Escrituras. Si ya las Escrituras tienen ciertas prohibiciones, pues no le agreguen más otras que no están. Es lo que dice el autor. De tiempo en tiempo pueden surgir situaciones en las que sería incorrecto, por ejemplo, que usted o yo, el creyente individual, tome café,
Coca-Cola, o que vaya al cine, o que coma carne ofrecida a los ídolos, como se enseña en 1 Corintios capítulo 8, 9 y 10, que Pablo trata esa temática ahí. Pero, dice el autor, a menos que se pueda mostrar alguna enseñanza específica o algún principio general de la Biblia que prohíba estas cosas o alguna otra actividad para todos los creyentes de toda época, debemos insistir en que esas actividades no son pecado en sí misma y que Dios no siempre se las prohíbe a su pueblo. ¿Entendieron eso, hermano? Hay cosas que quizás no son muy saludables. La Coca-Cola, el asunto a veces que se ha ido las personas con el asunto del collar, como yo dije esta mañana, ¿cómo se llama esto? La cadena. Yo no me la pongo porque me molesta, me pica, me da malestar, no me gusta. Pero lo intenté una vez, me veía, como le dije a las hermanas, bien looking, mi esposa le agradaba, pero me molestaba, me la quitaba, no me servía. Ahora, eso no me da mi razón o autoridad para yo decirle, hermano, no usen cadena, porque a mí me pica, a usted le pica también. Eso es una tontería. O porque creo yo que Dios me dice a mí que no la use. No. Eso no es así. O no tome esto, no tome lo otro. Si Dios a usted de manera individual le guía, o porque a usted le afecta más que a otro. Hay gente que tiene dominio propio y puede tomarse un cafecito. Cafecito también es adictivo, el café es adictivo. Y se toma su tacita. Chévere. Pero a algunos parece que eso es... Ya usted sabe. Y si eso usted se excede, y lo mismo que comer, la glotonería. Hay gente que usted le pone un plato ahí. Eso pasa, hermano, pone ahí. Y cuando usted ve bien, no le dejó nadie al de atrás. No le deja nada. Ese plato es así, una montaña. Como que no puede, pues eso es glotonería, hermano. Si usted entonces, pues usted dígale, sírvame usted, que le sirva a alguien para usted modificar, pero no puede aplicarle esa ley a todo el mundo. Si usted es el glotón, pues resuelva usted con Dios. No le achaque su glotonería al mundo entero. Déjeme comer en paz. Me siguen, hermanos. Estamos en bromas, pero en serio. Ok. Me gustó la observación de nuestro hermano Cruden porque es muy real. Los creyentes en la vida cristiana debemos crecer en obediencia buscando la voluntad de Dios en la Biblia. Y decir como el salmista en el Salmo 119 que tienen acá, que dice, ¿cómo dice? El Salmo 119, 44, 45 y el 165, el verso. Por toda la eternidad obedeceré fielmente tu ley. Esa debe ser nuestra manera de expresarnos. Obedeceré fielmente tu ley. ¿Qué es la ley? La palabra de Dios, la Biblia. Viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos, tus mandamientos. Yo me molesté en buscar qué es la voluntad tuya, tus mandamientos. Para eso hay que buscar, hay que leer, hay que indagar. No crea que todo esto que yo he hecho hasta aquí, hermano. Estas 8 conferencias fue porque me tiré para atrás y me cayeron del cielo. Pregúntale a mi esposa. Me costó y a veces tiempo que sacrifiqué. Viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. Los que aman tu ley, porque se muestra que le ama como porque la han buscado, disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. Es lo que decía el texto previo. Son perfectos. ¿Por qué? No lo hace tropezar porque conocen la voluntad de Dios que está ya escrita. Y se pueden pensar correctamente, sentir correctamente y actuar correctamente en base a la voluntad de Dios que está en su palabra. Hermoso eso. Entonces, vamos a la sexta. La doctrina de la suficiencia de las Escrituras debe ser
un estímulo para estar contentos con la palabra de Dios, con la Biblia. No debemos tener como que, ay, qué malo es eso. O la palabra de Dios, ¿por qué es que no dice esto? ¿Por qué es que no dice lo otro? ¿Por qué Dios no escribió esto? Como si nosotros fuéramos quien le decimos a Dios qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo. No, debemos estar agradecidos y contentos de lo que Él nos ha provisto en su palabra. En nuestra enseñanza, lo único que debemos enfatizar, y esto lo hablamos esta mañana, en nuestra enseñanza, en nuestra predicación, lo que debemos enfatizar más es lo que la Biblia enfatiza. Y debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Aunque hay temas en los cuales Dios ha dicho poco o nada, no debemos olvidar que lo secreto le pertenece al Señor, nuestro Dios. Así que no quiera meter sus narices en cosas que Dios no quiere que usted las meta. ¿Sabe lo que pasa con esto? Dicho sea de paso, estoy haciendo muchos comentarios on a side, a la izquierda. Esto pasa mucho con los jóvenes, pero también pasa con adultos, sobre todo los jóvenes, que quieren saber más de lo que dice la Biblia, y ahí es donde se ven tentados a buscar en el ocultismo. ¿Me escuchan? Entonces comienzan a buscar aquí, a buscar allá, y eso es lo que quiere el enemigo, que usted busque más allá de lo que él ya reveló. Y se va a encontrar con demonios, con ataduras y con posesión. Cosa muy peligrosa. Amén. No se preocupe que nos queda media hora. Entonces, debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dicho en su palabra, aunque hay temas, como ya dije, en los cuales Dios ha dicho poco o nada. Además, no debemos olvidar que Dios reveló en la Biblia exactamente lo que Él consideró apropiado para nosotros. La Biblia es todo lo que Dios quiso que fuera y contiene todo lo que necesitamos saber. Está completa y es suficiente. Deberíamos estar agradecidos a Dios por su palabra escrita. En ella Dios se revela a sí mismo y revela su propósito y voluntad para nosotros. No te preocupes, Migdalia, que ya estamos casi listos. Dice, y concluimos, las Escrituras. Cuando puedas, Edwin, ayúdame acá, Edwin, con el video. Las Escrituras contienen todo lo que necesitamos que Dios nos diga para salvación, para confiar completamente en Él y para obedecerle completamente. Ellas son suficientes para hallar todo lo que Dios ha dicho sobre temas particulares y dar respuesta a nuestras preguntas. Vamos a estar de pies y le damos gracias a Dios por esto.